En el corazón de las cámaras del Consejo Galáctico, murmullos de incredulidad resonaron entre los delegados reunidos. El tema de discusión eran los informes de un culto enigmático que acechaba en los límites del espacio conocido. Sus orígenes y capacidades estaban envueltos en misterio mientras los consejeros intercambiaban miradas inquietas. Un hecho se hizo cada vez más claro. Esta nave de guerra no se parecía a ninguna otra que hubieran encontrado antes. Entre los consejeros se encontraba el embajador Joran, un diplomático experimentado, conocido por su enfoque sensato de los asuntos interestelares. Su ceño se frunció en contemplación, mientras escuchaba los susurros que se arremolinaban a su alrededor. Era hora de desentrañar este enigma desconcertante. Levantándose, el embajador Joran se dirigió al consejo con una voz tranquila pero decidida. «Estimados miembros del Consejo Galáctico», comenzó. «Ha llegado a nuestra atención que ha surgido un nuevo actor en el teatro cósmico. Una nave de guerra de origen desconocido y un poder sin precedentes». La cámara del consejo quedó en silencio mientras Joran continuaba pintando una imagen vívida de los rumores y especulaciones que rodeaban al misterioso. Mientras que otros hablaban de tecnología de camuflaje que hacía que la nave de guerra fuera prácticamente indetectable, mientras Joran hablaba, la tensión en la sala se hacía más pesada. Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas, lidiando con las implicaciones de esta nueva amenaza. Durante siglos, el equilibrio de poder entre las estrellas se había mantenido relativamente estable, pero la aparición de esta formidable nave de guerra amenazó con alterar el delicado equilibrio. En medio de la incertidumbre, una pregunta persistía en las mentes de todos los presentes. ¿Quién podría estar detrás de esta audaz demostración de poder militar? Las palabras de Joran flotaban pesadas en el aire, mientras los consejeros deliberaban sobre su próximo curso de acción. Algunos abogaban por un enfoque cauteloso, instando a la paciencia y la moderación hasta que se pudiera reunir más información. Otros, sin embargo, abogaban por una acción rápida y decisiva, temiendo las posibles consecuencias de permitir que un adversario tan poderoso deambulara sin control. Al final, el consejo llegó a un consenso. Enviarían un equipo de enviados para investigar la misteriosa nave de guerra de primera mano. Su misión era descubrir la verdad detrás de sus orígenes y capacidades y determinar si representaba una amenaza para la estabilidad de la galaxia, mientras los consejeros salían de la cámara con sus mentes en blanco con anticipación y aprensión. Joran permaneció atrás sumido en sus pensamientos. Sabía que el viaje por delante estaría plagado de peligros e incertidumbre, pero también comprendía la importancia de enfrentar esta nueva amenaza de frente con determinación, endureciendo su corazón. El embajador Joran prometió descubrir los secretos de la misteriosa nave de guerra y salvaguardar el futuro de la galaxia. Poco sabía que la respuesta que buscaba lo llevaría por un camino de descubrimiento como ningún otro, donde la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y el destino del cosmos pendía de un hilo en los silenciosos pasillos del Consejo Galáctico. Un aire de tensión flotaba denso, mientras los delegados de miríad especies se reunían para abordar el problema urgente en cuestión, la enigmática nave de guerra, que había aparecido en los márgenes del espacio conocido entre ellos. Estaba sentada la consejera Tessa, una figura respetada conocida por su enfoque mesurado en asuntos de interdiplomacia, como observó los murmullos ansiosos que se extendían por la asamblea. Sabía que se necesitaba una acción decisiva para abordar esta amenaza inminente, con un solemne asentimiento desde la silla que presidía, siendo la señal para comenzar. La consejera Tessa Rose se dirigió a sus estimados colegas. Su voz firme y resuelta atravesó la atmósfera tensa como un faro de claridad en medio de la tormenta de incertidumbre. «Compañeros miembros del Consejo Galáctico», comenzó sus palabras, llevando el peso de la preocupación colectiva de la galaxia. «Nos encontramos ante una situación de gravedad sin precedentes. Han llegado a nuestros oídos informes de una nave de guerra de origen desconocido que acecha siniestramente en los confines de nuestro dominio». Mientras hablaba, la consejera Tessa podía sentir la gravedad de la situación asentándose en la cámara como una capa pesada. Los consejeros intercambiaron miradas inquietas.
Sus mentes corrían con preguntas y temores sobre la naturaleza de esta misteriosa nave y las intenciones de aquellos que lo comandaron. Debemos actuar con rapidez y decisión. La consejera Tessa continuó con su tono firme pero moderado, con un toque de urgencia. La aparición de esta nave de guerra representa una amenaza no solo para nuestra seguridad colectiva, sino para el delicado equilibrio de poder que ha sostenido durante mucho tiempo la paz entre las estrellas, mientras sus palabras resonaban en la cámara. Un coro de voces se alzó en acuerdo. Los consejeros sabían que no podían permitirse ignorar esta amenaza, ni podían permitir que el miedo los paralizara ante lo desconocido. Pero incluso mientras deliberaban su próximo curso de acción, voces disidentes comenzaron a surgir. Algunos consejeros abogaron por cautela, abogando por una mayor investigación antes de comprometerse con cualquier curso de acción. Otros, sin embargo, pidieron una acción inmediata, temiendo las consecuencias de permitir que un arma tan potente permanezca sin control. El debate se enfureció, cada consejero defendiendo apasionadamente la postura, mientras lidiaban con la importante decisión ante ellos. La consejera Tessa escuchó atentamente, su mente acelerada, mientras sopesaba los méritos de cada argumento. Sin embargo, al final, una verdad permaneció clara. La galaxia estaba al borde de la incertidumbre y se necesitaba una acción decisiva para asegurar su futuro. Con un gesto decidido, la consejera Tessa se dirigió a sus compañeros consejeros una vez más. «No podemos permitirnos demorarnos», declaró con su voz resonando con convicción. «Debemos enviar un equipo de enviados para investigar esta nave de guerra, para descubrir la verdad detrás de sus orígenes y capacidades. Solo entonces podremos determinar el curso de acción apropiado para salvaguardar la galaxia». Cuando los consejeros asintieron con un acuerdo solemne, la consejera Tessa sintió que una sensación de determinación la invadía. El camino por delante estaría plagado de incertidumbre, pero sabía que el Consejo Galáctico estaba unido en su resolución de enfrentar esta nueva amenaza de frente, con un sentido colectivo de propósito que los impulsaba hacia adelante. Los consejeros se prepararon para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, sabiendo que el destino de la galaxia estaba en juego. Pocos sabían que su búsqueda de respuestas los llevaría por un camino de descubrimiento que alteraría para siempre el curso de la historia. Entre las estrellas, en la extensa extensión de la sede del Consejo Galáctico, susurros de incertidumbre llenaron el aire mientras los enviados de todo el cosmos se reunían para abordar el enigma de la misteriosa nave de guerra. Entre ellos estaba la embajadora Kira, una diplomática experimentada conocida por su agudo intelecto y determinación inquebrantable. Mientras escuchaba las deliberaciones que se desarrollaban a su alrededor, sintió una sensación de urgencia que punzaba en los bordes de su conciencia. Estaba claro que se necesitaban respuestas y se necesitaban rápidamente. Con un sentido de propósito que la impulsaba a seguir adelante, la embajadora Kerr Rose se dirigió a la asamblea. Su voz, tranquila y autoritaria, cortó los murmullos de especulación como un faro de claridad en medio del mar de incertidumbre. «Mis estimados colegas», comenzó sus palabras con el peso de la preocupación colectiva de la galaxia. «Nos encontramos ante un misterio de magnitud sin precedentes. El surgimiento de esta enigmática adoración exige nuestra atención y escrutinio inmediatos». Mientras hablaba, la embajadora Kira podía sentir el peso de la mirada del consejero sobre ella. Sus ojos, a la luz de la curiosidad y la aprensión, estaba claro que compartían su determinación de descubrir la verdad detrás de esta anomalía desconcertante. «No podemos permitirnos permanecer inactivos ante tal incertidumbre». La embajadora Kira continuó con su tono firme e inquebrantable. «Debemos tomar medidas decisivas para investigar este buque de guerra, para determinar sus orígenes y capacidades y determinar si representa una amenaza para la estabilidad de la galaxia». Sus palabras resonaron en toda la cámara y despertaron un sentido de propósito entre los invitados reunidos. Su voz estaba clara de que estaban unidos en su resolución de buscar respuestas y enfrentar este nuevo desafío de frente, con un desacuerdo de la silla que presidía. La embajadora Kira describió un plan de acción.
Se enviarían equipos de enviados para recopilar inteligencia sobre un misterioso buque de guerra, utilizando todos los recursos a su disposición para desentrañar los secretos de su existencia. Mientras los enviados se preparaban para embarcarse en su misión, una sensación palpable de anticipación llenó el aire. Sabían que el viaje que les esperaba estaría plagado de incertidumbre y peligro, pero no se dejaron intimidar en su búsqueda de respuestas. Al adentrarse en lo desconocido del espacio, los enviados se encontraron con una gran cantidad de desafíos y obstáculos en el camino, desde navegar por traicioneros campos de asteroides hasta decodificar transmisiones cifradas. Se enfrentaron a cada prueba con coraje y determinación. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los enviados no se encontraron más cerca de desentrañar el misterio de la misteriosa nave de guerra. Sus orígenes permanecieron envueltos en secreto. Sus capacidades fallaron en Shadow. Sin dejarse intimidar por los reveses, la embajadora Kira y sus compañeros enviados presionaron con su resolución inquebrantable ante la adversidad. Sabían que el destino de la galaxia estaba en juego y estaban decididos a descubrir la verdad sin importar el costo. Finalmente, después de semanas de investigación incansable, se logró un avance a través de un golpe de suerte y perseverancia. El enviado se topó con un escondite oculto de datos que arrojaron luz sobre los orígenes de la misteriosa nave de guerra. Con una claridad recién descubierta, la embajadora Kira y sus colegas regresaron corriendo. Al Consejo Galáctico sus corazones latían con emoción y anticipación, sabían que las respuestas que habían descubierto cambiarían el curso de la historia. Entre las estrellas, mientras presentaban sus hallazgos a los consejeros, una sensación de asombro e incredulidad invadió la asamblea. La verdad fue finalmente revelada. La misteriosa nave de guerra no era un arma de conquista, sino una nave de exploración pilotada por una valiente tripulación de intrépidos aventureros. Con esta revelación, la tensión que se había apoderado del Consejo Galáctico se disipó reemplazada por una sensación de asombro y posibilidad. El misterio de la adoración había sido resuelto, y en su lugar había un faro de esperanza para el futuro de la galaxia en los bulliciosos pasillos del Consejo Galáctico. Una sensación de anticipación flotaba pesada en el aire, mientras representantes de todo el cosmos esperaban la respuesta de la humanidad a la revelación de su misteriosa nave de guerra. Entre ellos estaba la embajadora Lyra, una firme defensora de la cooperación y el entendimiento interestelares, mientras observaba la atmósfera tensa. Ella sabía que el próximo movimiento de la humanidad daría forma al futuro de las relaciones entre las estrellas, con un solemne asentimiento desde la silla que preside la embajadora, Lyra Rosepara. Dirigirse a la asamblea, su voz calmada y mesurada, llevaba el peso de la respuesta colectiva de la humanidad. Mis estimados colegas, ella comenzó sus palabras resonando con claridad y propósito. Nos encontramos en una encrucijada en nuestro viaje. Entre las estrellas, el surgimiento de nuestra adoración ha provocado incertidumbre y especulación, pero que se sepa que las intenciones de la humanidad son claras. Buscamos la paz, no el conflicto. Mientras hablaba la embajadora Larra, podía sentir los ojos de la galaxia sobre ella, sus miradas llenas de curiosidad y aprensión. Estaba claro que esperaban la respuesta de la humanidad con gran expectación, ansiosos por ver cómo navegarían esta delicada danza diplomática. Extendemos una rama de olivo a nuestros compañeros, miembros del Consejo Galáctico. La embajadora Larra continuó su tono inquebrantable en su sinceridad. Los invitamos a participar en un diálogo abierto y cooperación, para forjar lazos de amistad y respeto mutuo que perduren por generaciones venideras. Sus palabras tocaron una fibra sensible en la asamblea, despertando un sentido de esperanza y optimismo. Entre los representantes reunidos, estaba claro que el compromiso de la humanidad con la paz y la diplomacia resonó profundamente entre los reunidos, ofreciendo un rayo de esperanza en una galaxia incierta, mientras los enviados de todo el cosmos intercambiaban gestos de acuerdo. Un sentido de unidad invadió la
Cámara estaba claro que estaban unidos en su deseo de trazar un curso hacia un futuro más brillante, uno definido por la cooperación y el entendimiento en lugar del conflicto y la división. En los días que siguieron, la respuesta de la humanidad reverberó por toda la galaxia, provocando la ola de renovado optimismo y buena voluntad entre las diversas especies y civilizaciones. Se abrieron canales diplomáticos, se negociaron acuerdos comerciales y florecieron los intercambios culturales, mientras la galaxia abrazaba una nueva era de cooperación y colaboración. Pero incluso cuando la humanidad extendió la mano de la amistad a sus compañeros miembros del Consejo Galáctico, ellos permanecieron vigilantes en su defensa de la galaxia. La misteriosa nave de guerra, ahora revelada como una nave de exploración en lugar de conquista, continuó su misión de descubrimiento, forjando nuevas alianzas y explorando territorios inexplorados con una sensación de asombro y curiosidad, mientras la embajadora Liara observaba cómo se desarrollaba la respuesta de la humanidad. También sintió orgullo y optimismo en su corazón. Estaba claro que habían elegido el camino de la paz y la cooperación, allanando el camino para un futuro más brillante para todos los que llamaban a la galaxia su hogar, y así, mientras las estrellas brillaban intensamente en lo alto, la respuesta de la humanidad resonó en todo el cosmos, un faro de esperanza y unidad en un vasto y maravilloso universo. En el gran salón de asambleas del Consejo Galáctico, la tensión crepitaba como electricidad estática en el aire. El consejero Trick, conocido por su agudo intelecto y sus reflexivas deliberaciones, inspeccionó la escena con el ceño fruncido. El asunto en cuestión era realmente importante. La enigmática nave de guerra que había surgido en los márgenes del espacio conocido había empujado al Consejo a un dilema. De proporciones sin precedentes, como consejero Trick Rose, para dirigirse a sus estimados colegas, su voz tenía un tono pesado que reflejaba la gravedad de la situación. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó sus palabras mesurado y deliberado. Nos encontramos confrontados con un dilema de suma importancia. El surgimiento de la misteriosa adoración nos ha dejado con una elección que sacudirá el futuro de nuestra galaxia. Los consejeros escucharon atentamente sus expresiones, una mezcla de preocupación y curiosidad. Sabían que la decisión que estaban a punto de tomar tendría consecuencias de largo alcance, y estaban ansiosos por escuchar las ideas del consejero TK sobre el asunto nuestro. Dilema radica en la incertidumbre que rodea las intenciones de los creadores de las adoraciones. El consejero Ter continuó su mirada recorriendo la asamblea, mientras algunos, entre nosotros, temen la amenaza potencial que representa para nuestra seguridad colectiva. Otros abogan por la precaución y la moderación, instándonos a buscar el diálogo pacífico y la cooperación. Mientras hablaba consejero Trick, podía sentir el peso de la mirada del consejero sobre él. Sus ojos brillaban con anticipación. Estaba claro que lo buscaban para que los guiara en la navegación por este traicionero dilema moral. Nuestro desafío. El consejero Terk continuó con su voz firme, a pesar de la agitación que se desataba dentro de él, y encontrar un equilibrio entre salvaguardar nuestros intereses y defender los principios de paz y diplomacia que han definido durante mucho tiempo nuestra civilización. Los consejeros intercambiaron miradas inquietas, lidiando con la complejidad de la decisión. Ante ellos estaba claro que estaban divididos entre su deber de proteger la galaxia y su deseo de evitar tensiones crecientes con un adversario desconocido. Mientras el debate continuaba, el consejero Trick escuchó atentamente los argumentos presentados por sus colegas. Algunos abogaban por una demostración de fuerza, instando al Consejo a movilizar sus flotas y enfrentar al buque de guerra de frente. Otros, sin embargo, abogaban por un enfoque más cauteloso, abogando por aperturas diplomáticas y diálogo pacífico en medio del acalorado debate. El consejero Trick se encontró dividido entre lealtades conflictivas. Por un lado, comprendió la necesidad de proteger al Galaxy de amenazas potenciales. Por el otro,
Temía las consecuencias de la escalada de tensiones y hundir al Galaxy en un conflicto a medida que pasaban las horas y el debate no mostraba signos de disminuir. El consejero Trick sintió una sensación de cansancio sutil sobre él. El peso de la decisión del consejo pesaba sobre sus hombros y sabía que cualquier camino que eligieran tendría profundas implicaciones para el futuro del Galaxy al final. Después de mucha deliberación y agitación espiritual, los consejeros llegaron a un consenso tentativo. Extenderían una oferta de diálogo pacífico a los creadores del misterioso buque de guerra, buscando comprender sus intenciones y forjar un camino hacia el entendimiento mutuo y la cooperación. Mientras el consejero Trick observaba cómo se desarrollaba la decisión, sintió una sensación de alivio que lo invadía mientras el dilema había sido difícil de navegar. Estaba endurecido por el compromiso del consejo con la diplomacia en paz. Tal vez pensó que todavía había esperanza para el futuro del Galaxy, en el corazón de la galaxia en medio del remolino nebulosa y estrellas brillantes. Un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse en el bullicioso mundo de Terra Prime, hogar de la humanidad. Entre las estrellas la emoción zumbaba en el aire como electricidad, porque en este día se haría historia y el destino de la galaxia sería alterado para siempre en la metrópolis en expansión de la nueva Tierra, las multitudes de la ciudad. Tierra se reunieron en las calles, sus rostros se volvieron hacia el cielo en anticipación. Entre ellos estaba Sara, una mujer joven, cuyos ojos brillaban de emoción mientras esperaba la llegada de los enigmáticos visitantes de más allá de las estrellas, mientras Sara estaba de pie en medio de la multitud de espectadores, su corazón latía con anticipación. Habían pasado semanas desde que la humanidad había extendido una oferta de diálogo pacífico a los creadores de la misteriosa adoración, y ahora finalmente su respuesta estaba a punto de llegar. De repente un silencio cayó sobre la multitud cuando una nave brillante descendió de los cielos, sus elegantes contornos brillando a la luz del sol. El aire crujió de anticipación cuando la nave aterrizó en el corazón de la ciudad, su llegada anunciando una nueva era de cooperación y entendimiento interestelar cuando las puertas de la nave se abrieron. Sara contuvo la respiración, sus ojos se abrieron de asombro, cuando una delegación de emisarios alienígenas se adelantó. No se parecían a nada que hubiera visto antes, sus formas elegantes. Y de otro mundo, sus rostros adornados con patrones y marcas intrincados. Entre ellos estaba el embajador Teos, una figura imponente, cuya presencia exigía respeto y reverencia. Cuando dio un paso adelante para dirigirse a la multitud reunida, su voz sonó como una campana llenando el aire con una sensación de solemnidad y propósito. Gente de Terra Prime. El embajador Fidus comenzó su voz resonando con poder y autoridad. Venimos a ustedes como amigos y aliados, buscadores de paz y entendimiento en un vasto y maravilloso universo. Mientras hablaba Sara, sintió una oleada de emoción brotando dentro de ella. Fue un momento que nunca olvidaría, un punto de inflexión en la historia de la humanidad y la galaxia en general. Hemos escuchado su llamado al diálogo y la cooperación. El embajador Foss continuó sus palabras resonando por las calles de Nueva Tierra Ciudad, y estamos listos para embarcarnos en un viaje de descubrimiento y exploración mutuos para forjar lazos de amistad que perdurarán por generaciones futuras. Mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos, Sara sintió que una sensación de orgullo y optimismo la invadía. Fue un momento de unidad y solidaridad, un testimonio del poder de la diplomacia y la cooperación frente a la incertidumbre y la adversidad. En los días que siguieron, la humanidad y sus nuevos aliados se embarcaron en un viaje de descubrimiento y exploración, aventurándose en los confines más lejanos de la galaxia en busca de conocimiento y comprensión. Juntos trazaron nuevos mundos, forjaron nuevas alianzas y sentaron las bases para un futuro de paz y prosperidad. Entre las estrellas, mientras Sara miraba el cielo nocturno, su corazón se llenó de esperanza y asombro,
porque en la vasta extensión del cosmos no solo vio la promesa de un futuro más brillante, sino también el potencial ilimitado de la humanidad y de todos aquellos que llamaban a la galaxia su hogar. Y así, mientras las estrellas titilaban en lo alto, la humanidad se embarcó en un nuevo capítulo en su viaje entre las estrellas, guiada por los principios de cooperación, comprensión y unidad, porque al final no fueron los misterios del universo los que los definieron, sino el coraje y la compasión con los que los enfrentaron en la tranquila soledad de las cámaras del Consejo Galáctico. Una sensación de anticipación pesaba en el área del consejero del aire, conocida por su inquebrantable compromiso con la diplomacia y la comprensión. Sentada en el centro de la habitación, su mirada fija en la pantalla de View frente a ella, hoy marcó una ocasión trascendental, la culminación de semanas de diálogo y negociación entre la humanidad y sus nuevos aliados. Mientras el área del consejero observaba las imágenes que parpadeaban en la pantalla de View, su corazón se hinchó de orgullo y optimismo porque en este día finalmente había llegado el amanecer del entendimiento, lo que marcaba la nueva era de cooperación y armonía entre las diversas civilizaciones de la galaxia. Había sido un viaje largo y arduo lleno de desafíos y obstáculos a cada paso, pero a través de la perseverancia y la determinación, la humanidad y sus aliados habían superado la adversidad y forjó lazos de amistad que perdurarían por generaciones. A medida que las imágenes en la pantalla de View cambiaban, el área del consejero reflexionó sobre el papel fundamental que había desempeñado la diplomacia para lograr esta ocasión trascendental. Había sido un viaje marcado por momentos de tensión e incertidumbre. Pero a través del diálogo abierto y el respeto mutuo, las diversas facciones de la galaxia encontraron un terreno común y forjaron un camino hacia el entendimiento. Estamos al borde de un nuevo capítulo en la historia de la galaxia, pensó el consejero Ara. Su corazón se llenó de orgullo al pensar en las innumerables vidas que serían tocadas por el amanecer del entendimiento mientras miraba las imágenes en la pantalla. De View, el área del consejero sintió una sensación de asombro, invadiéndola porque ante sus ojos vio las diversas civilizaciones de la galaxia uniéndose en un espíritu de unidad y cooperación, dejando de lado sus diferencias y abrazando los valores compartidos que las unían como una sola. Desde las bulliciosas metrópolis de Terra Prime hasta las antiguas ciudadelas de los Boreanos, desde los serenos mundos natales de los Nooranos hasta las colonias nómadas de los Vagabundos, cada rincón de la galaxia estuvo representado en este momento histórico de unidad y entendimiento, mientras la consejera Aria escuchaba las voces de los líderes de la galaxia resonando a través de la cámara. Sintió una sensación de esperanza invadirla, porque en sus palabras escuchó la promesa del futuro, donde la cooperación y el entendimiento prevalecieron sobre el conflicto y la división, donde los lazos de amistad trascendieron los límites de la raza, el credo y la cultura. Hemos viajado lejos y enfrentado muchos desafíos en el camino. La consejera Area pensó para sí misma, su corazón se llenó de orgullo al pensar en las innumerables vidas que serían tocadas por el amanecer del entendimiento, pero a través de todo nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso con la paz y la cooperación, y hoy ese compromiso ha dado fruto, mientras las voces de los líderes de la galaxia se desvanecían en el fondo. La consejera Area se dirigió a la asamblea, su voz resonando con claridad y convicción. Mis compañeros consejeros, estimados líderes de la galaxia. Ella comenzó sus palabras, llevando el peso de la historia y la promesa de un futuro más brillante. Hoy marca una ocasión trascendental, el amanecer de entendimiento entre las diversas civilizaciones de nuestra galaxia. Mientras hablaba la consejera Area, podía sentir los ojos de la galaxia sobre ella. Sus miradas llenas de esperanza y optimismo, estaba claro que la buscaban para que los guiara en este momento histórico, y ella estaba decidida a estar a la altura de las circunstancias en los días y semanas. Venideros, redoblemos nuestros esfuerzos para fomentar la cooperación y el
Entendimiento entre todos los pueblos de la galaxia. La consejera Ara continuó su voz, resonando con poder y autoridad, porque es solo a través de la unidad y la cooperación que podemos superar los desafíos que tenemos por delante y construir un futuro digno de nuestras esperanzas y aspiraciones compartidas. Mientras la asamblea estallaba en aplausos, la consejera Area sintió una sensación de orgullo invadirla porque en este momento supo que la galaxia había dado un paso audaz hacia un futuro de paz y prosperidad guiada por los principios de cooperación, entendimiento y unidad, y mientras miraba los rostros de sus compañeros consejeros y los líderes de la galaxia, sintió una sensación de esperanza y optimismo por el viaje que la esperaba.